Pero en fin, esto ha abierto toda una discusión sobre el tema de la reconciliación nacional y hasta dónde debe llegar, y el doctor Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, ha publicado en el Twitter lo siguiente: exigimos la libertad de Abimael Guzmán Reynoso, 25 años en aislamiento absoluto, ya pagó su responsabilidad. La libertad es un derecho por un Perú reconciliado hacia el Bicentenario. Eso escribió en el Facebook Alfredo Crespo, que está en nuestros estudios. Buenos días. Buenos días, Nicolás Lucar. Muy agradecido por invitarme y darme la posibilidad de llegar a tu respetable público oyente. Efectivamente, eso es lo que he publicado. Ha sido una iniciativa mía en mi condición de abogado defensor del doctor Abimael Guzmán. Yo no le he consultado nada al respecto, pero yo, como abogado, veo que al señor Fujimori, que está condenado por hechos de la guerra interna, le dan libertad. Mi patrocinado también está por esos hechos, y además también mi patrocinado tiene graves dolencias de salud, ¿no? Problemas cardíacos, problemas de la presión arterial, problemas del corazón, del estómago, en fin. Y él está en una situación de aislamiento absoluto, 25 años, y una persona que tiene 83 años de edad. Yo digo, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Eso es lo que decimos los abogados. Ahora, será pues el doctor Abimael Guzmán quien definirá, en todo caso, antes alguien tiene que solicitarlo. O sea, usted está aclarando, es su opinión como abogado, pero ¿han hablado sobre esto? ¿Está en trámite una solicitud de indulto para humanitario para Abimael Guzmán? Yo no he hablado nada de esto con el doctor, ¿no? Guzmán. No hay ningún trámite. Obviamente él es el que tendría que decidir la forma, ¿no? Pero no hay ningún trámite, no hay nada. Es que yo veo de que en cuanto al indulto del señor Fujimori, si bien es cierto, como se ve por las declaraciones del exdirector de Derechos Humanos, el doctor Rodríguez, ha sido escandaloso. Y de hecho que ha sido un pacto. Y un pacto que ya se veía venir. ¿Cuántas veces Kuczynski hablaba de darle el indulto a Fujimori? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba tendiendo puentes al fujimorismo porque quería quería resolver esa crisis política que vivimos, que es la más grave de estos últimos 17 años y que ha llevado ahora incluso a una recomposición parlamentaria. Entonces él daba mensajes. Nadie tomaba esos mensajes, lo tomó Kenji. Ahora, doctor, y se hizo el pacto. Claro, pero doctor Crespo, alguna gente, algunos especialistas, me lo acaba de decir Raúl Castro antes de irse, consideran que Abimael Guzmán no podría ser sujeto de este tipo de medidas por el tema de la lesa humanidad. Y tenemos precisamente en la línea, tenemos al doctor Marcos Ibaceta en la línea, ¿no? Doctor Ibaceta, muy buenos días, gracias por atendernos. Estamos en los estudios de Radio Exitosa con Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, que ha planteado la posibilidad de un indulto para Abimael Guzmán. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Mire, con lo que está ocurriendo en el país, estamos en un escenario todavía políticamente desarticulado. Creo que lo que propone el doctor Crespo es lo que ellos llaman la solución política, ¿no? Y eso requiere ciertos consensos y también la voluntad política del gobierno y del Congreso para autorizar una negociación, porque eso no puede surgir de la noche a la mañana. Estamos viendo las reacciones ante el indulto del expresidente Fujimori y evidentemente le echaríamos más leña al fuego en este momento. Pero históricamente los extremos a veces se encuentran. El asunto es en qué coyuntura, ¿no? En qué coyuntura. Eso ya es un tema de análisis político al más alto nivel. Ahora, sin embargo, la pregunta que yo le transmito es, ¿podría ser sujeto de indulto Abimael Guzmán, si fuera el caso? Bueno, el indulto es una potestad presidencial, es una gracia presidencial, pero el costo político no tiene que analizarse porque la repercusión social tiene que ser evaluada con mucha corrección, con mucha prudencia.
Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Marcos Ibaceta por atenderlo, porque Sí. Muy gentil. El tema es que se supone que si uno pretende una reconciliación, esta tiene que partir, ¿no es cierto?, como en la confesión, ¿no?, digamos católica, ¿no es cierto?, por el arrepentimiento, ¿no?, para que uno reciba el perdón, ¿no? O sea, si uno quiere el perdón, uno tiene que estar arrepentido del pecado, haciendo digamos, el paralelo, ¿no? Claro. ¿Se arrepiente Abimael Guzmán? Mire, el arrepentimiento y el perdón se ubican dentro de la concepción religiosa. Usted sabe que el doctor Abimael Guzmán no es profesa una religión, es ateo, su convicción es comunista, pero él considera algo que puede en todo caso verse como una forma de reconocer errores, excesos, limitaciones, y ha planteado asumir su responsabilidad política él y su organización, el Partido Comunista del Pero eso es bien Perú. distinto a la declaración que hizo Víctor Polay Campos ante la Comisión de la Verdad, cuando explícitamente pidió perdón a las víctimas de la acción del MRTA. Por eso te digo eso nunca lo ha hecho Abimael Guzmán. Por eso te digo, eso parte de su concepción de cada uno. Él dice asumir su responsabilidad política y que su organización también, por los errores, excesos, limitaciones que la guerra que dirigió le causó al pueblo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Como tú conoces, el MOVED se funda en el año 2009 y desde ahí hemos venido planteando solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Creo que los hechos demuestran que nuestros planteamientos son vigentes y responden a una necesidad del pueblo, porque el pueblo está a favor de la reconciliación, no está en contra. Lo que pasa es que protestan por el indulto a Fujimori porque se dan cuenta, y el pueblo se da cuenta, que no es una solución integral a todos los problemas que se derivan de la guerra interna que hemos vivido. Por ejemplo, se ha debido ver y se tiene que ver el problema de los desaparecidos, de las ejecuciones extrajudiciales, de los torturados, de los requisitoriados, de los exiliados, de las leyes antiterroristas, de las medidas que están tomando contra los excarcelados, y que termine el odio, la venganza y persecución, y que se derogue la legislación antiterrorista, porque ya no existe esa situación en el país, terminó hace 25 años. Doctor Crespo, pero ¿qué garantía tenemos los peruanos de que esto, dentro de una perspectiva, digamos, de toma del poder por parte de Abimael Guzmán y el Partido Comunista, que entiendo sigue existiendo, ¿no?, no es simplemente un momento en esta perspectiva de guerra, de toma del poder, pero y mira, donde las circunstancias te obligan a retroceder y a plantear soluciones políticas, digamos, para recuperar fuerzas y en determinado momento lanzarse otra vez por la vía violenta a la toma del poder? ¿Quién nos da esa garantía? ¿Dónde está el compromiso de que... La mejor garantía es la actitud y conducta concreta que ha tenido él en estos 25 años desde que fue detenido. No ha promovido ni incitado ningún acto de violencia. Y es más, te voy a revelar, en octubre del 92, él toma la iniciativa de conversar con el presidente Fujimori para terminar la guerra. Fujimori lo envía al señor Montesinos, porque Fujimori también quería un acuerdo de paz que termine la guerra. Muchos no saben eso. Y eso es un mérito del señor Fujimori. ¿Por qué no? Porque dio la posibilidad de que el doctor Abimael Guzmán plantee la suspensión de las acciones militares y se acorten los términos de la guerra. Entonces fue a iniciativa del propio Abimael Guzmán que terminó la guerra. Ya, pero ¿dónde? Pero no, porque no le quedaba otra, porque estaba contra la pared, porque la dirigencia había sido capturada, porque sus bases habían sido seriamente golpeadas, porque el ejército había logrado una alianza importantísima con el movimiento campesino. Yo te digo, si él hubiese querido continuar, lo podía hacer, porque tenía las armas y tenía el contingente. Ya, pero la pregunta es esta. ¿Dónde está escrito que Abimael Guzmán diga renuncio a la lucha armada como vía para tomar el poder de manera definitiva? Salió a plantear un acuerdo de paz que termine la guerra. Eso es suficiente. Filmado y publicado y publicitado por el mismo Fujimori, y en la ONU lo planteó. Ahora, lo que nosotros decimos respecto al indulto, estamos de acuerdo,
No estamos de acuerdo cómo se ha negociado. O sea, ustedes apoyan el indulto a Alberto Fujimori. Lo que hay que ver es si sirve o no sirve al país. Yo pienso que sí sirve y abre la puerta para una solución política, una amnistía general, una reconciliación nacional. Hoy en día vemos cómo altas autoridades hablan de reconciliación. La otra vez estaba viendo televisión con uno de mis hijos y escucha a un ministro, creo que fue el señor Cheput, y me dice, papá, ese señor es del Movadef. No, le digo, pero está hablando de reconciliación, está hablando que ya no debe haber odios. Es que nuestra posición concuerda con la necesidad objetiva de la sociedad peruana. Ahora, cuando usted dice, doctor Crespo, nuestra posición, nuestra, me refiero ¿a quién se refiere? ¿Quién está hablando? ¿El Partido Comunista del Perú? Yo represento al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. A ese represento. Eso no quiere decir ¿Y cuántos miembros tiene el Movadef? ¿A cuántas personas representan? Perdón, para terminar, sí. No niego que la política del doctor Abimael Guzmán y su organización es también por una solución política. Amnistía General, Reconciliación Nacional. Como nosotros hemos cogido esa política, nos dice que también somos senderos. Es una coincidencia. No es coincidencia, sino que consideramos que esos planteamientos son justos, son correctos y es lo que necesita el país. Si usted tiene planteamientos correctos y yo lo escojo, no voy a decir que usted es del Movadef. Así es, en la política se dan convergencias y ahora se prueba claramente que tenemos convergencias. Pero hay una información que a estas alturas, doctor Crespo, resulta pertinente. ¿Cuántos miembros tiene el Movadef y cuántas firmas recogieron para su registro legal? Yo le puedo decir de la época que nos inscribimos. Tuvimos 50 comités, 75 por cada comité, 3.500. Presentamos 600.000 firmas al Jurado Nacional de Elecciones, nos rechazaron. Después que nos rechazaron, participamos junto al FUDEP con otras fuerzas políticas y llegamos a tener 1 millón de firmas. Eso es lo que le puedo decir. Pero ha habido 600.000 personas que sabían que estaban firmando por el Movadef. Yo creo que saben las personas que firman, no, el pueblo no es ingenuo, conoce, incluso íbamos con un cartel donde estaba Movadef, nuestros planteamientos, y nos preguntaban, ¿y ustedes quieren la amnistía general, la reconciliación? Sí, entonces le firmo. Y nos firmaban. Así es como ahora, para entenderlos, ustedes lo que dicen es que Abimael Guzmán debería ser indultado, que ustedes como Movadef deberían tener derecho a participar en política, es decir, que ustedes deberían ser reconocidos como partido que puede ir, por ejemplo, a las elecciones regionales y municipales. Mire, y el 2021 o cuando ocurran, porque si vamos por este camino es altamente probable que las elecciones se adelanten. Mire, ¿ustedes irían como un partido a estas elecciones? Señor Lucas, mire, aclaro, en ningún momento yo he hablado de indulto, he hablado de libertad, de mi patrocinado. En todo caso, él decidirá la forma, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no? Si es discreción del presidente, si da un indulto, bueno, yo no voy a ir a decirle, no salga, porque las autoridades lo ponen en la calle y así no quiera. Bueno, pero ahora respecto a nuestra participación en la vida política del país, ¿qué pensamos nosotros frente a esta situación de luchas sociales, de protestas, porque obviamente todas las necesidades del pueblo han sido desatendidas, la corrupción? Ojo, hay que separar la corrupción. No, yo no estoy diciendo que los de corrupción tengan que ser indultados o pasan amnistía. La amnistía es para los que han tenido participación en la guerra interna. ¿Qué necesita el país? Necesita una amnistía general para civiles, militares y policías y canalizar. Todas las personas que están siendo procesadas, sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía o de Sendero Luminoso, el MRTA, deberían ser en este momento amnistiados. Tiene que ser integral. Tiene que ser una solución integral. Ya, y a partir de eso, ustedes se inscribirían como partido político y participarían en elecciones. Eso es lo que ustedes están diciendo. Es nuestro derecho y queremos participar. Es más, creemos que el país necesita una nueva constitución a través de una asamblea constituyente donde participen todas las fuerzas políticas, incluyendo el Movadef, y tenga su participación ahí en la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Eso es lo que pensamos.
Y si yo le pongo acá en la mesa un papel que diga renunciamos a la lucha armada, ¿usted me lo firma? Yo no de le manera firmo porque definitiva. yo nunca he participado en lucha Pero armada. si se lo lleva No usted a su puedo cliente, renunciar, Abimael Guzmán, no para puedo que lo firme, renunciar. ¿lo firmaría o no? Él ha Renuncio sido... de manera definitiva y permanente a cualquier posibilidad de tomar el poder por la vía violenta. Reitero, él ha sido el primero que planteó la suspensión de No las puede, pero sanciones eso es militares. diferente. Una cosa es suspenderla porque Y las planteó un circunstancias te acuerdo de obligan, paz. y otra cosa es... No, porque también Artemio y Ramírez estuvieron en armas y no se plegaron a la petición del doctor Abimael Guzmán, por eso tampoco no se concretó el acuerdo de paz. Y también habían opiniones en el gobierno de Fujimori que no querían, pero otros querían. Y el señor Fujimori sí quería el acuerdo de paz. Entonces yo te digo una cosa, hay necesidad de encontrarle una salida política a los problemas del país y entrar en reconciliación al bicentenario. Y el pueblo quiere la reconciliación. Las protestas es porque hay demandas insatisfechas, ven que la libertad de una persona no soluciona todos los problemas y las reparaciones a los familiares y los desaparecidos. Acá solamente se habla de Barrios Altos, Cantuta, pero en el 83, con el gobierno de Belaúnde, cuando ingresó las Fuerzas Armadas, desaparecieron pueblos enteros y de eso no se habla y se murió yéndose al cielo, dicen. Alfredo Crespo, ustedes lo han escuchado, es el abogado de Abimael Guzmán. Queremos saber qué piensan